en la vida real no tenemos cargas eléctricas sueltas en el vacío, sino que las cargas eléctricas están en medios materiales. La clase pasada habíamos desarrollado el tema de los medios conductores, ¿recuerdan? Los medios conductores son aquellos medios materiales que permiten que las cargas se muevan muy fácilmente en su interior. Nosotros, claro, estamos estudiando cuando las cargas ya quedan en reposo, pero el medio en sí, el medio conductor, permite que las cargas se muevan fácilmente en su interior. En contrapartida, hay otros materiales que son los dieléctricos o aislantes eléctricos que no permiten que las cargas se muevan, al menos que no se muevan macroscópicamente. Entonces, ahora vamos a desarrollar la teoría de qué es lo que sucede cuando ponemos un medio no conductor o dieléctrico en un campo eléctrico y ver que las cosas son diferentes a lo que suceden con los conductores. Entonces, pero antes de eso vamos a resolver este problema que bueno, acá lo tienen resuelto, no es un problema para nada complicado, que es el problema de un dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico son dos cargas puntuales que están separadas a una distancia d, una carga positiva y otra negativa. Y el valor absoluto de esas cargas es el mismo. Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer en este problema es calcular el potencial debido a este dipolo, pero lo vamos a calcular, digamos, en lugares alejados del dipolo. Vamos a hacer una aproximación de cómo queda la expresión cuando calculamos el potencial lejos del dipolo. ¿Qué significa lejos del dipolo? Bueno, que la distancia que hay entre el dipolo y el punto donde estamos evaluando el potencial es mucho mayor que la distancia que hay entre las dos cargas. Acá tenemos una carga positiva y una negativa. Yo acá dibujé, perdón, se me fue la pantalla. Acá dibujé la carga negativa y arriba la carga positiva. El valor absoluto de ambas cargas es el mismo. Entonces, lo que caracteriza la distancia entre ambas cargas es este vector en rojo que va de la carga negativa a la carga positiva. Este vector es el vector D. Entonces, con R' vamos a indicar el vector posición que ubica donde está la carga negativa. Entonces, la carga positiva queda ubicada en un vector que es posición, que es R' más D. Y R es el punto donde queremos calcular el campo. En este caso, vamos a calcular el potencial. Entonces, la distancia que hay entre la carga negativa y el punto donde queremos calcular el potencial es el módulo del vector R menos R'. Entonces,
y lo que les estaba diciendo es que como vamos a calcular el potencial en un punto lejos del dipolo, la distancia R menos R', el módulo del vector R menos R', es mucho mayor que el módulo del vector D. Acá está dibujado un poco fuera de escala. Entonces, eso es lo que yo llamo un dipolo puntual. Ahora, fíjense que calcular la función potencial debido a un dipolo es una operación muy sencilla, porque es calcular el potencial debido a una carga puntual. Y ustedes saben que el potencial debido a una carga puntual es la carga, tenemos una carga puntual Q y queremos calcular el potencial acá. Es la carga dividido esta distancia, dividido R, por la constante, ¿no? 1 sobre 4pi epsilon 0. Pero el potencial de una carga puntual se calcula así, sí, suponiendo que tomamos potencial cero en el infinito. Entonces, el potencial debido a un dipolo será el potencial de la carga negativa en este punto más el potencial de la carga positiva en este punto. Es así de sencillo. Entonces, esto es lo que tenemos acá. Pero a esta expresión la vamos a trabajar un poquito, a ver cómo queda cuando estamos lejos del dipolo. Entonces, fíjense que lo que hicimos acá fue la carga positiva dividido esta distancia, que es el módulo del vector R menos R' menos D. Fíjense que acá se forma un triángulo, donde los vértices son las dos cargas y el punto donde queremos calcular el potencial. Entonces, un lado es el módulo del vector R menos R' menos D. Otro lado es el módulo del vector D. Y el otro lado es el módulo del vector R menos R'. Vamos a llamar a alfa al ángulo que forma el vector R menos R' con el vector D. Entonces, fíjense que en este triángulo que está acá, si aplicamos el teorema del coseno, el valor de un lado, que sería el módulo de R menos R' menos D, este lado al cuadrado, es la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de los otros dos lados por el coseno del ángulo comprendido entre los otros dos lados. Esto es lo que dice el teorema del coseno. Fíjense que el teorema del coseno, cuando alfa es 90 grados, se transforma en el teorema de Pitágoras. Entonces, bueno, acá lo que tenemos que hacer es despejar 1 sobre módulo de R menos R' menos D. Queremos despejar este lado. Y eso, bueno, muy sencillo. El cuadrado lo pasamos como raíz cuadrada, o sea, elevamos todo esto a la 1/2 y después elevamos a la menos 1. Y nos queda 1 sobre esto. O sea que todo esto a la menos 1/2 es, es 1 sobre el módulo de este vector.
Entonces, acá, bueno, solamente si sacamos factor común R menos R' módulo, al cuadrado, lo sacaríamos factor común adentro del corchete, y después como está a la 1/2, nos queda a la 1. Pero acá ya puse menos 1/2, quedaría a la -1. Entonces nos queda esta expresión dentro del corchete, donde fíjense que acá el módulo de D sobre módulo de R menos R' es un número positivo. Fíjense que los módulos de los vectores son números y positivos, pero es un número muy chiquito por esta condición. Pues nosotros estamos evaluando el potencial en un lugar lejos del dipolo. O sea que este paréntesis que está acá es un número que está en el entorno de 0. Y lo mismo lo tenemos acá. Fíjense, módulo de D sobre R menos R'. Entonces, para no estar escribiendo, digamos, este cociente, a este cociente, a módulo de D sobre módulo de R menos R', lo llamé Z. Pero es un número positivo que está en el entorno de 0. Bastante menor que 1 es. Está en el entorno de 0. Entonces, fíjense que esta expresión que está acá arriba la voy a escribir en términos de Z. ¿Sí? Y nos queda esto que está acá. O sea que acá podemos pensar que este corchete elevado a la -1/2 es una función de Z. Pero es una función de Z donde Z prácticamente está muy cerca de 0. Entonces lo que podemos hacer es aproximar esta función de Z en el entorno de 0. O sea, lo que podemos hacer es un desarrollo en serie, que sería una serie de Maclaurin. Es decir, cuando se hace un desarrollo de una función, nosotros tenemos una función, acá en este caso sería una función de Z, acá grafico cualquier cosa, ¿no? Supongamos que la función es esta. Y hacer un desarrollo en serie en el entorno de un punto, en este caso en el entorno de 0, es aproximar la función a una función polinómica, dependiendo de los términos que se tomen en el desarrollo en serie. En principio, nosotros lo que vamos a hacer es decir, el desarrollo que vamos a hacer es aproximar esta función en el origen a una recta, a una función lineal. Nos vamos a quedar hasta el término lineal en el desarrollo en serie. Es decir, acá geométricamente sería como que trazamos la recta tangente a la función en el origen, y acá muy cerca de 0 tomamos los valores de la recta, que prácticamente eso es, digamos, muy aproximado lo que estamos haciendo, muy aproximado en el sentido bastante correcta esa aproximación, ya que, digamos, Z prácticamente
está muy cerca de cero. Entonces, ese desarrollo en serie se hace de la siguiente manera. Como estamos desarrollando en serie de McLaurin, que sería en el entorno de cero, es la función evaluada en cero más la derivada de la función, la derivada primera, especializada en cero, por z, y acá seguiría, es la derivada segunda, especializada en cero, sobre 2 por z cuadrado, más la derivada tercera, especializada en cero, sobre 3 factorial por z al cubo, y eso nos va dando el desarrollo en serie. Digamos, aproximamos la función a un polinomio. Nosotros nos vamos a quedar con estos dos términos, donde el polinomio es lineal. O sea que la gráfica, como les dibujé recién, sería una recta. Entonces, para esto tenemos que sacar la derivada, que sería la pendiente de la recta. La derivada, evaluamos la derivada de esta función y la especializamos en cero. Y f de cero, f' de cero, nos queda coseno de alfa. Y f de cero, la función evaluada en cero, nos da 1. Fíjense que si acá reemplazamos z igual 0, esto da 1. Y si en la derivada reemplazamos z igual 0, nos da coseno de alfa. Entonces, conclusión. F de z es esta función que está acá, sería todo este corchete que está acá, a la menos un medio, lo podemos aproximar de esta manera. Es una aproximación muy buena. 1 más coseno de alfa por z. Recordando que z es esto. Módulo de d sobre módulo de r menos r'. Que, bueno, lo vamos a reemplazar ahora. Lo vamos a reemplazar acá. Y nos queda esta expresión. ¿Sí? Ya reemplazando z por módulo de d sobre módulo de r menos r', nos queda esta expresión que está acá. Y si ahora a esta expresión la multiplicamos y la dividimos por módulo de r menos r', nos queda esta expresión. Fíjense que al hacer esto, en el numerador nos queda el módulo del vector d, que es este vector, por el módulo de r menos r', que es este otro vector, por el coseno del ángulo comprendido entre los dos vectores. Entonces, eso precisamente es el producto escalar entre el vector d y el vector r menos r'. O sea que todo lo que está acá es el producto escalar del vector d por el vector r menos r'. Entonces, el potencial debido al dipolo nos queda con esta expresión. Donde en esta expresión, al producto entre el valor absoluto de la carga y el vector d,
Lo denominamos momento dipolar eléctrico, del dipolo. Fíjense que es un vector que va de la carga negativa a la carga positiva, que lo denominamos P minúscula. ¿Sí? El vector P minúscula va de la carga negativa a la carga positiva. Y como unidad tiene Coulomb por metro. Entonces, el potencial debido a un dipolo puntual, esta expresión sirve cuando estamos lejos del dipolo, se puede expresar como el momento dipolar eléctrico del dipolo multiplicado escalarmente por el vector R menos R' sobre 4pi epsilon 0 por módulo de R menos R'. Entonces, fíjense que digamos, el momento dipolar eléctrico es algo inherente al dipolo, ¿sí? Porque no solo depende del valor de la carga, ¿sí? Ya sea positiva o negativa, ambas en valor absoluto son iguales, sino que también depende de la separación entre las cargas y de la orientación, ¿sí? Porque esto es un vector. Entonces, dependiendo de cómo esté orientado ese dipolo y cómo sea la separación y la carga, tenemos el momento dipolar eléctrico. Y el potencial depende de eso, ¿sí? Cuando estamos lejos del dipolo. Entonces, esto que está acá básicamente es un ejercicio, es un problema que hicimos, como si estuviésemos haciendo un problema de potencial eléctrico, que estamos calculando el potencial debido a un dipolo y haciendo la aproximación de la expresión cuando estamos lejos del dipolo. Esto lo vamos a usar dentro de un rato para el tema que viene. ¿Qué es polarización de la materia? Porque, como les decía, ahora vamos a estudiar los dieléctricos. Y los dieléctricos no permiten un movimiento macroscópico de cargas en su interior, al contrario de los medios conductores. Entonces, en estado neutro, habíamos dicho que la materia tiene la misma cantidad de carga positiva que negativa. La cantidad de carga o la carga positiva está asociado al núcleo atómico, a la carga de los protones que están en el núcleo. Y la carga negativa está asociada a la nube electrónica que rodea el núcleo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en un dieléctrico cuando está en estado neutro? O en cualquier tipo de material. Cuando está en estado neutro, la cantidad de carga positiva y negativa es la misma. Y en general, los centros de carga positiva coinciden con los centros de carga negativa. Pero, si tenemos un dieléctrico, por ejemplo, y lo ponemos en una región donde hay campo eléctrico, el campo eléctrico lo que quiere hacer
es empujar a las cargas positivas en el sentido que apunta el campo eléctrico. Y a las cargas negativas las empuja en sentido contrario. Eso ya lo sabemos. O sea que la fuerza eléctrica sobre una carga positiva va en el mismo sentido que el campo. Y sobre una carga negativa, la fuerza eléctrica va en sentido contrario al campo. Entonces, lo que quiere hacer el campo eléctrico es separar las cargas positivas y negativas. En un conductor es como que lo lograba, ¿se acuerdan que las separaba, pero las cargas no iban más allá de los confines físicos del conductor, de la frontera física del conductor? Pero en el caso de los dieléctricos, el dieléctrico no deja que las cargas se muevan demasiado. Se mueven un poquito a nivel atómico, a nivel molecular. Es decir, hay un desplazamiento entre los centros de carga positiva y los centros de carga negativa, así como esquemáticamente lo estoy simbolizando acá. Fíjense que es como que si a nivel atómico se formaría un pequeño dipolo, ¿sí? Al someter el dieléctrico, que es materia neutra, la carga positiva y negativa en cantidad es la misma, pero cuando está sometido a un campo eléctrico pasa esto, se dice que el dieléctrico se polariza, ¿sí? Se forman en el interior del dieléctrico dipolos a nivel atómico. Y fíjense que cuando tenemos un dipolo, pasan cosas. Imagínense que en este problema estas dos cargas estuviesen superpuestas. Que el centro, digamos, de esta carga positiva coincide con el centro de la carga negativa. La suma de estas dos cargas es nula, ¿sí? Entonces no pasa nada. Tenemos algo que es neutro. Pero cuando están separadas, fíjense que aparece una función potencial y también una función campo eléctrico. Si calculamos el gradiente de este potencial y le cambiamos el signo, tenemos el campo eléctrico. Entonces, fíjense que pasan cosas cuando el dieléctrico está polarizado. Pasan cosas que ahora vamos a ver. Entonces, conclusión, ponemos un dieléctrico en un campo eléctrico y el dieléctrico se polariza. Quiere decir que en cada punto del dieléctrico nosotros podríamos definir un vector que denominamos vector polarización. O sea que si tomamos un diferencial de volumen, ¿sí?, en el interior del dieléctrico, en ese diferencial de volumen va a haber un momento dipolar eléctrico resultante. Porque ahora tenemos infinidad de momentos dipolares atómicos en el interior de este diferencial de volumen y ahora vamos a tener un momento dipolar eléctrico resultante que llamamos diferencial P. Entonces, este diferencial P sobre el diferencial de volumen es el momento dipolar eléctrico por unidad de volumen, que nos da un vector. Y ese vector es el vector polarización.
O sea que el vector polarización, ¿dónde va a existir? Va a existir en un dieléctrico polarizado. En el vacío, el vector polarización es nulo, porque no hay materia que se polarice. O sea que el vector polarización es el momento dipolar eléctrico por unidad de volumen. Que la unidad, fíjense que el momento dipolar eléctrico es Coulomb por metro. El volumen es metro cúbico. Entonces nos queda Coulomb sobre metro cuadrado. Noten que la unidad del vector polarización es idéntica a la unidad de densidad superficial de carga. Carga sobre superficie. Entonces, fíjense que este dieléctrico que está polarizado, vamos a suponer que estamos estudiando solamente lo que pasa teniendo el dieléctrico polarizado. Fíjense que en cada punto del interior del dieléctrico podemos definir en el entorno de cada punto un diferencial de volumen, donde tenemos un diferencial de momento dipolar eléctrico resultante, que es el vector polarización en ese punto por el diferencial de volumen, por definición de vector polarización. Entonces, esto lo tenemos en cada punto del dieléctrico polarizado, o sea que es como si en el interior del dieléctrico, en cada punto, hubiese un dipolo elemental, que está caracterizado por su momento dipolar eléctrico. Fíjense, un momento dipolar eléctrico caracteriza al dipolo. Y por lo tanto, ¿qué va a producir? Va a producir una función potencial en el entorno del dieléctrico. Y por ende, campo eléctrico también. Entonces, fíjense que si solamente consideramos un diferencial de momento dipolar y nos posicionamos en un punto acá afuera del dieléctrico, este diferencial de momento dipolar en este punto va a contribuir con un diferencial de potencial. Genera potencial. Y genera potencial cuya expresión la podemos poner de acuerdo a la expresión que hallamos en este problema. Porque fíjense que se cumplen estas condiciones. Estamos muy lejos del dipolo. O sea que esta separación ahora entre los centros de carga positivo y negativo en el entorno de ese punto caracterizan un diferencial de momento dipolar eléctrico. O sea que esta expresión la podemos, digamos, aplicar sin problema. Sin problema la podemos aplicar. O sea que el diferencial de potencial quedaría dado por esta expresión. Es el diferencial de momento dipolar eléctrico multiplicado escalarmente por R menos R' sobre 4pi epsilon 0 módulo de R menos R' al cubo. Esto, bueno,
lo podemos escribir, el diferencial de momento dipolar eléctrico, como el vector polarización por el diferencial de volumen. Entonces, el potencial debido al dieléctrico polarizado, si cada punto del dieléctrico otorga esta contribución al potencial, el potencial debido a todo el dieléctrico es sumar todos los diferenciales de potencial, o sea, es integrar. Tenemos que integrar sobre todo el volumen del dieléctrico esta expresión. O sea que la expresión que nos permite calcular el potencial debido al dieléctrico polarizado es esta que está acá. Esto lo podríamos hacer siempre y cuando se conozca el vector polarización en cada punto del dieléctrico. Cosa que bueno, todavía no sabemos cómo y no sabríamos cómo trabajar con esto. Ahora le vamos a dar una forma más trabajable a todo esto. Pero en principio, conceptualmente, fíjense, tenemos un dieléctrico polarizado, produce potencial en su entorno. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cómo le damos forma a esta ecuación que está acá. Esto no es difícil, pero tampoco me voy a detener demasiado, porque hay que usar algunas identidades matemáticas que la van a ver en matemática. Quién sabe, algunos ya la vieron, otros la estarán viendo o la estarán viendo sobre el final del curso de análisis 2. Pero bueno, son identidades vectoriales que no son difíciles, pero como no todo el mundo, quién sabe, no la vio, yo esto lo voy a pasar rápidamente. Pero habría que usar estas identidades. Por ejemplo, acá tenemos la divergencia de una función escalar por un vector, es el gradiente de la función escalar multiplicado escalarmente por el vector más la función escalar por la divergencia de la función vectorial. Bueno, entonces esto es una identidad matemática general y acá podemos hacer uso de eso para trabajar con lo que tenemos acá. Pero bueno, al margen de eso, que se los dejo, acá el desarrollo y la demostración para el que lo quiera ver, nosotros trabajando con esto podemos llegar a escribir la función potencial de esta manera. Podemos llegar a escribir la función potencial de esta manera. O sea que esta integral que tenemos acá, trabajando un poco matemáticamente, la podemos llegar a escribir de esta manera. O sea, como este corchete que está acá. De esto que está acá. Donde fíjense que lo que nos queda acá es una integral sobre la superficie del dieléctrico. Esto es lo importante. Nos queda una integral sobre la superficie del dieléctrico del producto escalar entre el vector polarización en cada punto de la superficie
y el versor normal saliente al dieléctrico, dividido módulo de R menos R'. Fíjense que el vector polarización en la superficie del dieléctrico está del lado de adentro del dieléctrico, en un punto de la superficie, pero del lado de adentro del dieléctrico, porque afuera hay vacío. Ahí el vector polarización afuera es nulo. Y el versor normal saliente al dieléctrico es un versor perpendicular a la superficie del dieléctrico que sale, que tiene un sentido saliente al dieléctrico. Por otro lado, acá tenemos una integral de volumen, que es la integral de menos la divergencia del vector polarización sobre R menos R', sobre todo el volumen del dieléctrico, es esa integral. La divergencia es un operador vectorial que toma una función vectorial y la transforma en un escalar. Entonces, vamos a analizar un poco e interpretar qué es esto. Fíjense que el vector polarización, ¿qué unidades tenía? Unidades Coulomb sobre metro cuadrado. Unidad de densidad superficial de carga. Pero ojo, es un vector. Si lo multiplicamos escalarmente por el versor normal saliente al dieléctrico, este producto es un escalar. ¿Sí? Es una magnitud escalar. El versor normal saliente al dieléctrico, un vector de módulo 1, no tiene unidades. Entonces, este escalar tiene como unidad la unidad de densidad superficial de carga. ¿Sí? Que la vamos a llamar densidad superficial de carga de polarización. O sea que en cada punto de la superficie, nosotros podríamos interpretar que hay un valor de densidad superficial de carga que está dado por este producto escalar. Cuando el dieléctrico se polariza, es como que en la superficie del dieléctrico aparece una densidad superficial de carga. Y es una densidad superficial de carga de polarización. Pero no solo aparece esa densidad superficial de carga, sino que en el interior del dieléctrico, que sería esta integral, sobre todo el volumen del dieléctrico, es como que aparece una densidad volumétrica de carga, porque la divergencia del vector polarización tiene las mismas unidades que densidad volumétrica de carga y se llama densidad volumétrica de carga de polarización. A menos la divergencia del vector polarización, es lo que llamamos densidad volumétrica de carga de polarización. Conclusión. Fíjense que un dieléctrico polarizado es lo mismo que interpretar como que ese dieléctrico en la superficie
en los confines físicos del dieléctrico, tiene una densidad superficial de carga, denominada densidad superficial de carga de polarización. En cada punto se puede calcular de esta manera. Y también tiene una densidad volumétrica de carga en su interior, que en cada punto se puede calcular como menos la divergencia del vector polarización. Fíjense que ahora, acá lo vemos bien, pero el dieléctrico polarizado lo podríamos interpretar como un cuerpo cargado de esta manera. Porque fíjense que el potencial debido al dieléctrico polarizado se calcula con esta expresión, como si tuviésemos cuerpos cargados de esta manera. Tienen la misma expresión que los potenciales coulombianos. Pero ahora todo sucede como que el dieléctrico, al estar polarizado, estuviese cargado de esta manera. O sea que si nosotros supiésemos esta densidad superficial de carga y esta densidad volumétrica de carga, podríamos calcular el potencial debido al dieléctrico polarizado. Como, digamos, en general en la mayoría de los problemas, o en casi todos los problemas, en este curso, vamos a trabajar con problemas donde la densidad volumétrica de carga de polarización es nula. ¿Sí? Para no... O sea que la divergencia del vector polarización, el vector polarización va a tener una configuración tal que su divergencia va a ser nula. Entonces, pero bueno, se lo tengo que mencionar porque en el caso general sucede esto, ¿no? Fíjense, un dieléctrico polarizado se comporta como si fuese un cuerpo cargado. En sus superficies físicas tiene una densidad superficial de carga de polarización y en el interior de su volumen está cargado con una densidad volumétrica de carga de polarización. Así es como se puede interpretar un dieléctrico polarizado, haciendo este desarrollo matemático que tienen acá. Fíjense que las cargas de polarización no son cargas que nosotros le estamos poniendo al dieléctrico. ¿El dieléctrico qué carga total tiene? Cero. Fíjense que partimos de un dieléctrico neutro, de un pedazo de materia donde la cantidad de carga positiva y negativa es la misma. Pero si lo ponemos en un campo eléctrico y se polariza, ese dieléctrico lo podríamos interpretar como si estuviese cargado en su superficie y en su volumen con estas densidades de carga, superficial y volumétrica. ¿Sí? Conceptualmente lo que pasa es eso. Todo está muy lindo, pero bueno, hay que ver cómo trabajamos con todo esto. Pero bueno, esa es la idea, ese es el concepto de lo que sucede cuando tenemos materia
polarizada. Entonces, ahora vamos a ver cómo le damos forma a todo esto para poder trabajar con dieléctricos. Si retrocedemos un poco en el tiempo y volvemos a la ley de Gauss, recuerdan que el flujo del campo eléctrico sobre una superficie gaussiana, sobre una superficie cerrada, es igual a la suma de las cargas encerradas por la gaussiana sobre la permitividad del vacío. Ahora, en ese momento hablábamos de cargas encerradas por la gaussiana y no teníamos idea de lo que eran las cargas de polarización. Pero ahora nosotros estamos hablando de cargas de polarización y la pregunta sería, en la ley de Gauss, ¿se deben incluir las cargas de polarización? La respuesta es sí. Acá van las cargas totales. ¿Sí? La carga total son las cargas libres, que las cargas libres son las cargas que no son de polarización, más las cargas de polarización. En la ley de Gauss incluye todo, cargas libres más cargas de polarización. ¿De acuerdo? Porque fíjense que un dieléctrico polarizado produce campo eléctrico. Lo podemos tratar como si fuese un cuerpo cargado de esta manera. O sea que debemos incluir las cargas de polarización. Ahora, las cargas que colocábamos en los conductores, la clase pasada, ¿se acuerdan? Eso es lo que llamamos ahora cargas libres. Y a la suma de las cargas libres más las cargas de polarización, las denominamos cargas totales. Entonces, en la ley de Gauss van las cargas totales. Acá también podemos hacer un desarrollo matemático y tenemos, por ejemplo, supongamos que tenemos un conductor y está rodeado de un dieléctrico. Si en ese conductor ponemos carga, esa carga va a producir campo eléctrico. En el interior del conductor es nulo. En estado electrostático el campo es nulo. Pero afuera del conductor, en el dieléctrico, va a haber campo eléctrico y el dieléctrico se va a polarizar. Y al polarizarse, bueno, va a generar en los confines físicos del dieléctrico, es como si tuviésemos una densidad superficial de carga de polarización. Fíjense que si acá detallamos la superficie del conductor, estas cargas acá positivas en negro son cargas libres. Y el campo afuera del conductor, en el dieléctrico se polariza. Es como que acá, en la superficie del dieléctrico, que está pegada al conductor, aparecen cargas de polarización, una densidad superficial de carga de polarización de signo contrario a la que tiene el conductor. Si el conductor tiene cargas libres positivas, como está dibujada acá, las cargas de polarización que se pegan contra el conductor en el dieléctrico son negativas. O al revés, si acá tengo cargas negativas, este dieléctrico se polariza al revés
y las cargas de polarización son positivas. Pero al margen de eso, se puede trabajar tomando una gaussiana por acá, afuera, y calculando la carga de polarización que encierra la gaussiana. Y acá también, usando el teorema de la divergencia, que ya lo van a ver, son cosas sencillas, pero no me voy a detener demasiado. En un par de renglones se puede demostrar que la carga de polarización encerrada por la gaussiana es igual a menos el flujo del vector polarización sobre la gaussiana. En otras palabras, el flujo, que es esta integral de superficie sobre una superficie cerrada, es igual a menos la carga de polarización encerrada por la superficie. Acá tienen el desarrollo. Lo importante es esto, esta conclusión. Entonces, fíjense que ahora vamos a volver a la ley de Gauss. Vamos a volver a la ley de Gauss. Y vamos a poner que el flujo del campo eléctrico, sobre la gaussiana es igual a la suma de las cargas totales encerradas por la gaussiana, que son las cargas de polarización más las cargas libres, sobre epsilon 0. Si epsilon 0 lo pasamos al otro lado, multiplicando acá el campo eléctrico dentro de la integral, la carga de polarización encerrada por la gaussiana es menos el flujo del vector polarización. Y acá nos queda más la carga libre encerrada por la gaussiana. Entonces, esta integral la podemos pasar al otro lado, el otro miembro, y poner todo bajo la misma integral, porque una suma de integrales es la integral de la suma. Entonces, fíjense que acá nos queda que el flujo, o sea, esta integral de superficie, denominada flujo, el flujo de este vector entre paréntesis sobre la gaussiana es igual a la carga libre encerrada por la gaussiana. Fíjense que la carga libre es la carga que nosotros podemos medir con los instrumentos. Por ejemplo, un galvanómetro mide el pasaje de carga libre, era la carga que poníamos en los conductores. Son las cargas que podemos ir al laboratorio y medir con los instrumentos. Entonces, esto es interesante lo que nos quedó acá, porque acá tenemos que el flujo de este vector entre paréntesis sobre una gaussiana depende de la carga libre encerrada nada más. Fíjense que las cargas de polarización, como vimos recién, no las podemos medir directamente, porque son un constructo matemático, digamos. Aparecen matemáticamente, todo pasa como si el cuerpo estuviese cargado con esas cargas que llamamos cargas de polarización, pero no son cargas reales que estamos poniendo. Nosotros podemos interpretar a un cuerpo polarizado como si estuviese cargado con esas cargas. Eso es lo que nos dice la teoría. Entonces, es por eso que a este vector, entre paréntesis, merece que se le dé
un nombre y se lo denomina vector desplazamiento eléctrico. ¿Sí? D. D es el vector desplazamiento eléctrico. La unidad de D es la misma que la del vector polarización, que es Coulomb sobre metro cuadrado. O sea que epsilon 0, permitividad del vacío, por el campo eléctrico, también se mide en Coulomb sobre metro cuadrado. Estos tres vectores, D, E y P, se denominan vectores eléctricos. ¿Sí? Y esta es la relación que hay entre estos tres vectores, D, E y P. Fíjense que D es un vector cuyo flujo está relacionado con las cargas libres. E es un vector cuyo flujo en una superficie cerrada está relacionado con las cargas totales. Y P es un vector cuyo flujo está relacionado con las cargas de polarización. Entonces, ahora, teniendo esto, ya acá poniendo el vector D, podríamos decir el flujo de D, del vector desplazamiento eléctrico, sobre una gaussiana, es la carga libre encerrada por la gaussiana. La suma de las cargas libres encerradas por la gaussiana. Esto es lo que se denomina ley de Gauss generalizada. La ley de Gauss generalizada es precisamente la ley de Gauss escrita en términos del vector desplazamiento. Y fíjense que acá aparece la carga libre, que son las cargas que ya sabemos ubicar. ¿Se acuerdan que yo les decía en la clase pasada? Miren, en estos temas es muy importante saber ubicar las cargas. Esas cargas que poníamos en los conductores. Esto nos sigue sirviendo ahora. Cuando tenemos dieléctrico, nosotros vamos a comenzar los problemas usando la ley de Gauss generalizada, ubicando las cargas libres, que son las cargas que ya sabemos colocar. Y después veremos cuánto valen las cargas de polarización. Ahora vamos a ver cómo haríamos un procedimiento para trabajar. Sí. Esta sería la ley de Gauss generalizada porque en el caso de los conductores el P sería 0. Claro, claro. En el caso de los conductores, el vector polarización es nulo. Y en el vacío también el vector polarización es nulo, porque fíjense, nosotros vamos a trabajar con dieléctricos que son homogéneos, lineales e isótropos. Es decir, que existe una linealidad entre el módulo del campo eléctrico y el vector polarización. Si anulamos el campo eléctrico en un dieléctrico, se anula el vector polarización. ¿Se acuerdan que el dieléctrico lo poníamos en un campo eléctrico y se polarizaba? Sacamos el campo eléctrico, lo apagamos al campo eléctrico y los dipolos que se forman en el dieléctrico desaparecen. Los centros de carga positiva y negativos
restituyen a la posición inicial, coinciden y queda el dieléctrico como si fuese un pedazo de materia neutra. Eso significa que estos dieléctricos que estamos trabajando son dieléctricos lineales. Hay una relación lineal entre el vector polarización y el campo eléctrico. ¿Qué es esta? El vector polarización es la permitividad del vacío epsilon 0 por la susceptibilidad eléctrica del dieléctrico, que se pone con la letra chi, por el vector campo eléctrico. Fíjense que en el vacío la susceptibilidad eléctrica es 0. Entonces el vector polarización vale 0. Si reemplazamos esta expresión en la relación entre los tres vectores eléctricos, ponemos el vector polarización como epsilon 0 por la susceptibilidad por el campo eléctrico y sacamos factor común, la permitividad del vacío y el campo eléctrico, nos queda factor común de 1 más la susceptibilidad eléctrica. Entonces, a la permitividad, a 1 más la susceptibilidad eléctrica, es lo que se denomina permitividad relativa o constante dieléctrica. Permitividad relativa o constante dieléctrica. 1 más la susceptibilidad eléctrica. Y a la permitividad relativa se le da el nombre de epsilon R. Y fíjense que no tiene unidades, lo mismo que la susceptibilidad. Porque fíjense que epsilon 0 por E tiene las mismas unidades que el vector polarización. Entonces la susceptibilidad eléctrica no tiene unidades. Es adimensional. Y además la permitividad relativa es 1 más algo. Fíjense que la susceptibilidad eléctrica es un número positivo, porque P y E son colineales, y en la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, la relación entre D y E, escrita en términos de la permitividad relativa, nos queda así. D es igual a la permitividad del vacío por la permitividad relativa por el campo eléctrico. Esta relación entre D y E es lo que se llama relación constitutiva entre los vectores D y E. Y al producto entre la permitividad relativa y la permitividad del vacío se lo denomina épsilon, que es permitividad del dieléctrico. Fíjense que épsilon sí tiene unidades, las mismas unidades que la permitividad del vacío, que eran Faraday sobre metro, una forma de expresar las unidades. Fíjense que, ¿qué es lo que sucede en el vacío? La susceptibilidad eléctrica, ¿cuánto vale? 0. Porque el vector polarización es nulo. Ahí no hay materia que se polarice.
Entonces, la permitividad relativa en el vacío es 1 más 0, que vale 1. Entonces, la permitividad en el vacío es epsilon 0. Y epsilon 0 es precisamente lo que habíamos llamado permitividad del vacío. Cuando tenemos un dieléctrico, la permitividad del dieléctrico es la permitividad relativa por la permitividad del vacío. La permitividad de un dieléctrico siempre es mayor que la permitividad del vacío. Entonces, la forma de trabajar, que es un poco lo que tenemos que resumir de todo esto, es la siguiente. Supongamos que estamos trabajando con los problemas en las 3 simetrías que conocemos, ya sea esférica, cilíndrica infinita o plana indefinida. La forma de trabajo, ¿cuál es? Bueno, primero tenemos que hacer el análisis de simetría, ¿sí? Para detectar en qué simetría estamos. Luego lo que hacíamos es ubicar las cargas. ¿Qué cargas ubicamos? Las cargas libres. Que ya eso es lo que hicimos en la clase pasada. Saber colocar las cargas libres en los conductores. Luego, con la ley de Gauss generalizada, planteamos la ley de Gauss generalizada. Y podemos, ya teniendo ubicadas bien las cargas libres, fíjense que esto les decía es muy importante saber ubicar las cargas, ya ahora podemos sacar el vector desplazamiento. Con el vector desplazamiento y la relación constitutiva entre D y E, podemos sacar el vector campo eléctrico. ¿Sí? Y teniendo el vector desplazamiento y el vector campo eléctrico, podemos sacar el vector polarización. Y teniendo el vector polarización, podemos calcular las densidades superficiales de carga de polarización y densidad volumétrica de carga de polarización. Entonces, fíjense que ahora ya sí tenemos un esquema de trabajo. Fíjense que las líneas de campo eléctrico, como les decía, nacen en cargas totales positivas y terminan en cargas totales negativas. Las líneas del vector desplazamiento nacen en cargas libres positivas y terminan en cargas libres negativas. Y las líneas del vector polarización nacen en cargas de polarización negativas y terminan en cargas de polarización positivas. Fíjense que esto es porque el vector polarización, como lo habíamos definido, acá era el momento dipolar por unidad de volumen, el vector polarización. Y el momento dipolar eléctrico tiene el mismo sentido que el vector D, que lo habíamos definido de carga negativa a positiva. Entonces, fíjense que
Por eso ahora las líneas del vector polarización nacen en cargas de polarización negativas y terminan en cargas de polarización positivas. Pero los tres vectores D, E y P tienen la misma dirección y el mismo sentido cuando los dieléctricos son homogéneos, isotrópicos y lineales. Estos tres vectores son colineales. Fíjense que cuando se pasa de un dieléctrico a otro, existen lo que se llaman condiciones de frontera. Condiciones de frontera para ver cómo se modifican los vectores campo eléctrico y desplazamiento. Supongamos que acá tenemos dos dieléctricos separados por una frontera. Por ejemplo, bueno, acá en forma general yo puse una frontera de cualquier forma, pero digamos, en general son planas. Pero supongamos que arriba de esta frontera hay un dieléctrico y abajo hay otro dieléctrico. El dieléctrico de abajo queda caracterizado por su permitividad relativa o constante dieléctrica epsilon R1. Y el de arriba por su constante dieléctrica epsilon R2. Entonces supongamos que tomamos un punto P de la frontera. En ese punto podemos trazar una dirección tangente y una dirección perpendicular a la tangente, una dirección normal a la frontera. Entonces, vamos a ver el entorno de este punto, acá detallado. Nos acercamos al punto y acá tenemos el punto P, donde acá tenemos la tangente a la frontera y la dirección normal a la frontera. Entonces, vamos a suponer que en este punto de P, en el dieléctrico de abajo, el de constante dieléctrica epsilon R1, el campo eléctrico es E1, es este vector. En el dieléctrico de arriba, en el mismo punto P, el campo eléctrico es E2, que no necesariamente tiene el mismo módulo y la misma dirección. Pero fíjense que lo que es continuo, lo que se conserva de un dieléctrico al otro, es la componente tangencial. ¿Sí? La componente tangencial es la misma. Esto se demuestra en una forma muy sencilla. Esto se lo dejo que lo hagan ustedes como ejercicio, pero igual está en cualquier libro, pero se demuestra a partir de la circulación del campo eléctrico en el entorno de este punto. O sea que la componente tangencial del vector campo eléctrico se mantiene, es continuo. Vamos a ver qué pasa con el vector D. El mismo problema, ¿no? Tenemos los dos dieléctricos, la dirección tangente y normal en este punto P de la frontera. Entonces, del lado de abajo hay un vector desplazamiento de 1 y en el dieléctrico de arriba un vector desplazamiento de sub 2.
Entonces, que no tienen por qué tener el mismo módulo y dirección, pero si en la frontera entre los dos dieléctricos no hay carga libre, no queda atrapada carga libre, se pasa de un dieléctrico al otro, pero en el medio de los dos no hay carga libre, la componente normal del vector desplazamiento es la misma, es continuo. O sea que la proyección del vector desplazamiento sobre la normal en un dieléctrico y en otro nos da el mismo vector. Si la carga libre en la frontera es cero. Si no es cero, fíjense, la diferencia de las componentes normales nos da la densidad de carga libre. ¿Qué es esto que está acá? Esto se demuestra a partir de la ley de Gauss generalizada. Toman una gaussiana acá en el entorno del punto P y nos da eso. Bueno, fíjense que acá tenemos también las condiciones de frontera, conductor vacío para el campo eléctrico y el vector desplazamiento ahora. Esto ya lo habíamos visto para el campo eléctrico y para el vector desplazamiento. En el interior del conductor el vector desplazamiento es nulo. Vamos a tener desplazamiento en el vacío. Entonces fíjense que partiendo de la ley de Gauss generalizada, el vector desplazamiento en un punto es la densidad superficial de carga libre. Ojo, el vector desplazamiento del lado de afuera del conductor. ¿Sí? Acá en esta superficie del conductor tenemos carga libre. O sea que el vector desplazamiento es la densidad superficial de carga libre por el versor normal saliente al conductor. Fíjense, vamos a hacer un problema donde tenemos dos dieléctricos. En la frontera entre los dieléctricos es esta línea vertical y de la izquierda tenemos un dieléctrico de constante dieléctrica epsilon R1 y a la derecha tenemos un dieléctrico de constante dieléctrica epsilon R2. Entonces, tenemos como dato que en ambos dieléctricos el campo eléctrico es uniforme. Por otro lado, tenemos los puntos A, B y C. A está en el dieléctrico 1 y B y C en el dieléctrico 2. Si tomamos, digamos, un sistema de referencia como este, que el eje Y tiene la dirección de la frontera y el eje X nos queda perpendicular a la frontera, el punto A en el dieléctrico 1 tiene coordenada X igual a -2 e Y igual a 0, así como puse el sistema de referencia. Y el punto B tiene coordenadas 2 metros. El punto C, la coordenada X también es 2 metros
y la coordenada ahí es 1 metro. O sea que están sobre la misma vertical, B y C. Y la diferencia de potencial VA menos B sub B es 60 volt. Y BB menos BC es 50 volt. Y las permitividades relativas o constantes dieléctricas son 2 y 4 respectivamente para los dieléctricos 1 y 2. Esos son los datos. Entonces, lo que hay que calcular son los valores de D, vector desplazamiento, campo eléctrico y vector polarización en cada dieléctrico. Y la densidad superficial de carga de polarización en la frontera. Entonces, vamos a ver cómo trabajamos con esto. Fíjense que lo que vamos a hacer es usar estas relaciones que acabamos de ver o algunas ya las habíamos visto. La relación constitutiva entre D y E, en cada dieléctrico obviamente, que es esta, o la relación entre los 3 vectores eléctricos, que es esta. Después la diferencia de potencial entre 2 puntos, como la circulación del campo eléctrico, entre 2 puntos. Fíjense que la diferencia de potencial siempre es la circulación del campo eléctrico. No importa si es dieléctrico o no, no es la circulación de D, es la circulación del campo eléctrico. Y después, bueno, dependiendo de cómo circulemos, es la resolución de esto, que este problema es bastante sencillo, porque esta condición de acá arriba nos está diciendo que el campo eléctrico es uniforme en cada dieléctrico. ¿Eso qué significa? Que en todos los puntos del dieléctrico el vector campo eléctrico es el mismo. ¿Sí? El vector campo eléctrico es el mismo. Entonces, estamos en el plano XY. Entonces, el vector campo eléctrico tendrá una componente en X y una componente en Y. Lo mismo que el vector desplazamiento. Recuerden que los 3 vectores D, E y P son colineales y tienen el mismo sentido. Entonces, este problema lo vamos a resolver teniendo en cuenta lo que vimos hace unos minutos, que son las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera entre ambos dieléctricos. Fíjense, si vamos a la frontera, la dirección perpendicular a la frontera es el eje X, la dirección normal, y la dirección tangencial es el eje Y, en cualquier punto de la frontera. Pero la relación entre los vectores en la frontera va a ser la misma relación que hay entre los vectores en cualquier lugar del dieléctrico, por la condición de que el campo eléctrico es uniforme en cada dieléctrico, ¿se entiende? Entonces, fíjense que la condición para el vector D, vector desplazamiento, en la frontera, como entre los 2 dieléctricos no hay carga libre atrapada, la densidad superficial de carga libre es 0, la componente normal del vector desplazamiento es la misma. O sea que D1X
y D2X son iguales en la frontera. Eso es lo que nos dice la condición de la frontera. Pero bueno, la uniformidad de los campos en cada dieléctrico nos dice que D1X por acá, en cualquier punto de este dieléctrico, y por acá también van a ser iguales, D1X y D2X. Porque los campos D y P son uniformes en cada dieléctrico. Y fíjense que E1I, que sería I es la dirección tangente, el campo eléctrico tiene continua la componente tangencial. O sea que E1I y E2I son iguales. Esto es lo que nos da las condiciones de frontera entre los dos dieléctricos. Y ahora, bueno, aplicaremos los datos que nos da el problema. Como dato dice, la diferencia de potencial entre A y B es 60 volts. Y fíjense que la diferencia de potencial BA menos BB es la circulación entre A y B del campo eléctrico, que es la circulación o la integral entre XA y el origen, porque acá en el dieléctrico 1 hay un valor de campo eléctrico que este producto escalar sería E1X por diferencial X. Fíjense que cuando nos movemos horizontalmente, porque el diferencial L es diferencial X versor Y. Hacemos el producto escalar y nos queda EX por diferencial X. Esto es en el dieléctrico 1 y esto es en el dieléctrico 2, de 0 a B. Pero fíjense que estas componentes del campo son constantes en esta integral, porque el campo es uniforme. Entonces salen afuera de la integral. Por eso les decía que es sencillo de calcular esto, porque fíjense que salen afuera de la integral y nos queda esto que está acá. Estas componentes es lo que estamos buscando. Entonces, acá nos queda una ecuación, pero tenemos dos incógnitas, E1X y E2X. Pero fíjense que la otra condición de frontera nos dice que D1X es igual a D2X. Y la relación constitutiva entre D y E nos permite plantear esto en la frontera, que también después lo extendemos a todo el dieléctrico, dado que el campo es uniforme en cada dieléctrico. Entonces, fíjense que epsilon 0 se simplifica y sacamos E1X en función de E2X. Epsilon R2 es 4, epsilon R1 es 2, 4 dividido 2 da 2, o sea que 2 veces E2X es E1X. Entonces ahora lo reemplazamos acá a E1X por E2X en esta ecuación de acá arriba. Y bueno, teniendo el valor de XA y teniendo el valor de XB y el valor de la diferencia de potencial, lo reemplazamos
y de acá podemos sacar E2X. Teniendo E2X con esta relación, multiplicado por 2 nos da E1X. O sea que fíjense que E2X da 10 volts sobre metro y E1X 20 volts sobre metro. Con esto ya tenemos la componente en X del campo eléctrico en ambos dieléctricos. ¿Sí? Usando este dato, la relación constitutiva, las condiciones de frontera, fíjense que ya sacamos esto. Ahora, fíjense, la componente tangencial del campo eléctrico es la misma en la frontera. Entonces, E1X, E1I y E2I son iguales. Y eso pasa en cualquier lugar de los dieléctricos, por la uniformidad de campo. Entonces, fíjense que otro dato que tenemos es la diferencia de potencial V sub B menos V sub C, que es 50 volts. ¿Sí? V sub B menos V sub C. Y esto es igual a la circulación del campo eléctrico entre B y C, que es la integral de E2I diferencial I. Fíjense que de acá podemos sacar E2I, porque sale afuera de la integral, esta integral diferencial I nos da IC menos IB, que es 1 metro, si no me equivoco. Sí, es 1 metro, sería 1 menos 0 de 1 metro. Entonces de acá, y teniendo esta diferencia de potencial que es 50, sacamos E2I, 50 volts sobre metro. Pero dijimos que E1I y E2I son iguales. Entonces también tenemos E1I, 50 volts sobre metro. O sea que fíjense que ya tenemos el vector campo eléctrico en cada dieléctrico. Teniendo el vector campo eléctrico en cada dieléctrico, podemos calcular el vector desplazamiento en cada dieléctrico, con la relación constitutiva entre los dos vectores. Entonces, y teniendo el vector desplazamiento en cada dieléctrico, podemos sacar el vector polarización con la relación entre los tres vectores eléctricos. ¿Sí? Entonces, fíjense que teniendo el vector polarización en cada dieléctrico, podemos sacar las densidades superficiales de carga de polarización en el dieléctrico 1 y en el dieléctrico 2. Recuerden que las densidades superficiales de carga de polarización están en los confines físicos del dieléctrico, en las fronteras físicas. Entonces, fíjense, en el dieléctrico 1, que es el de la izquierda, el versor normal saliente al dieléctrico es este rojo que está acá. Y el producto escalar entre el vector polarización en el dieléctrico 1 por el versor normal saliente al dieléctrico 1 da la densidad superficial de carga de polarización en el dieléctrico 1. El versor normal saliente al dieléctrico 1 es igual al versor I.
Entonces, el vector polarización multiplicado escalarmente por el versor normal saliente al dieléctrico, que es el versor I, nos da la componente P1X. Y eso es la densidad de carga de polarización en el dieléctrico 1. De la misma manera podemos sacar la densidad de carga de polarización en el dieléctrico 2. Como el vector polarización en el dieléctrico 2 por el versor normal saliente al dieléctrico 2, que es este azul, que es menos versor I. Cuando se hace el producto escalar, ¿sí?, entre este vector y menos versor I, nos queda menos la componente en X del vector polarización en el dieléctrico 2. Entonces, fíjense acá, bueno, ahí está el procedimiento, las cuentas, acá hice las cuentas, reemplacé los valores para obtener el vector polarización. Acá lo dejé expresado en función de epsilon 0 para que no nos queden números extraños. ¿Se acuerdan que epsilon 0 es 8,85 por 10 a la menos 12? Pero bueno, este es el vector polarización en el dieléctrico 1 y este en el dieléctrico 2. Bien, a ver. Bueno, se me desarregló el... Bueno, no sé si ven bien ahí. Ahora lo voy a tener que arreglar. Bueno. Pero el vector polarización en el dieléctrico 1 es epsilon 0 por 20 versor I más 50 versor J, que al multiplicarlo por versor I nos queda 20 veces epsilon 0. Y de la misma manera, el vector polarización en el dieléctrico 2 por el versor menos I, menos versor I, nos da menos 30 epsilon 0 coulomb sobre metro cuadrado. Entonces, fíjense que en el dieléctrico 1 y en el dieléctrico 2, las cargas de polarización son de diferente signo. Porque fíjense que quedan polarizados de esta manera los dieléctricos. Acá tienen los vectores polarización con los signos de las cargas de polarización. Acá separé, pero en realidad estas dos líneas, la roja y la azul, que son los dos dieléctricos, están pegadas. Pero para que vean que las cargas, digamos, de polarización están en los confines físicos de cada dieléctrico. ¿Sí? Bueno, a ver.
La parte de capacidad electrostática se la doy ya a la clase que viene y se lo doy con dieléctricos, se lo explico con dieléctricos. Y también vemos qué es un capacitor y todo eso. Bueno, esto ya tiene capacidad acá. Bueno, la clase que viene entonces continuamos con capacidad, como teníamos programado. Vayan viendo esto de dieléctricos. No sé si tienen alguna consulta. Esta parte ya sería la siguiente guía, ¿no? Capacitores y dieléctricos. Claro, claro, vamos a empezar con eso, sí. Exactamente. La clase que viene ya les doy capacidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por ahora no, profe. Bueno, entonces continuamos con esto la clase que viene. ¿Les parece bien? Bueno. Está bien. Nos vemos el miércoles que viene. Dale, chao, profe, buena semana. Buena semana. Chao. Adiós. Hola, profe. Chao, chao. Chao, chao.